Hace un año, mañana cumple un año que no rompí el tendón. Pero mañana cumple un año donde sembramos esa alegría, esa fe, esa esperanza, porque volvimos a ganar también después de 31 años. Nadie creía en nosotros. Sí. Todo el mundo pensaba que estábamos muertos, que estábamos eliminados. Y nos rebelamos y empezamos a ganar, y empezamos a jugar mejor, y empezamos a conseguir resultados. Y llegamos a la última fecha con vida, más vivos que nadie, todos, cada uno. El tren pasa solo una vez a veces. El ídolo de cada uno de ustedes. Ninguno pudo jugar este partido que vamos a jugar nosotros. O sea que ganemos ese boleto y subamos ese tren, carajo. Estoy emocionado igual que ustedes. Pida la pelota, Garay, por favor, señores. Estamos en el repechaje. Estamos en el repechaje. Lo logramos. Volvimos al mundial y estamos ahí. ¿Acaso fue solo por la altura o hay un proyecto detrás de la sorpresiva clasificación de Bolivia al repechaje? Han pasado 31 años desde el último mundial de la selección boliviana en 1994. Desde entonces, en más de 3 décadas, Bolivia siempre fue vista como una selección de la cual no tenías que esperar nada, ya sea por el bajo nivel de su liga local o porque internacionalmente sus clubes tampoco conseguían grandes resultados, más allá de una que otra buena campaña. Incluso el jugador boliviano no era tan valorado internacionalmente. En el mercado siempre se prefería ir por jugadores de otros países como Argentina, Brasil, Uruguay o ahora Colombia y Ecuador. Pero el fútbol boliviano siempre estuvo relegado al último lugar de la fila, no se le prestaba tanta atención, y siempre se tuvo la idea de que Bolivia dependía única y exclusivamente de la altura para poder ser competitiva, y ahora de pronto aparecen como los clasificados para el repechaje. ¿Qué fue lo que cambió? Bien, eso es lo que vamos a entender el día de hoy, y no fue solo por la altura, o porque ahora hayan 7 cupos. Dejando en claro que la altura y los cupos sí fueron factores importantes para la clasificación de Bolivia, creo que sería mezquino reducir todo solo a eso, ya que la selección boliviana sí hizo cambios, especialmente cambios que otras selecciones no quisieron hacer. Y aquí llegamos al primer punto clave, la edad de su selección. Si se fijan, en la última fecha de eliminatorias, Bolivia tenía el promedio de edad más bajo de toda la CONMEBOL, o sea, eran la selección más joven del torneo, superando incluso a Ecuador y Venezuela, que se habían caracterizado por darle oportunidad a jóvenes jugadores. Bueno, Bolivia también lo hizo, pero incluso más, con un promedio de edad que no llegaba ni a los 25 años. Y esto significa solo una cosa: la selección boliviana sí se tomó en serio el tema del recambio generacional. Si miran el 11 boliviano, verán que ya no están los antiguos jugadores que estábamos acostumbrados a ver en otras eliminatorias. La partida de Marcelo Moreno Martins fue un punto y aparte dentro de este equipo. Al retirarse él de la selección, era una manera de dejar un mensaje. Había llegado la hora del cambio, de probar a futbolistas nuevos. Martins seguramente era el delantero boliviano más conocido del mundo, y si estaba disponible y él quería, lo convocaban siempre, porque se tenía la idea de que no había nada más allá de eso. Antiguos jugadores como Martins, Chumacero, Leonel Justiniano, Juan Carlos Arce o Fernando Saucedo, que en el pasado habían tenido muchas convocatorias con Bolivia y eran jugadores clásicos de la selección, con el tiempo fueron dejados de lado y reemplazados por futbolistas nuevos. En la última alineación que mandó Bolivia, con la que le ganaron a Brasil, encontramos a futbolistas como Miguel Ángel Terceros, que ha sido la gran revelación de esta eliminatoria. 7 goles en todos los partidos. Un chico de apenas 21 años que no tenía mucha más experiencia que ser reserva en el Santos de Brasil. Y seguramente en otros países, como solamente jugaba en las reservas, no lo habrían ni convocado. Bolivia sí lo convocó, pero además le dio un rol protagónico en el equipo. Le dieron la responsabilidad que un jugador así necesita adquirir desde muy joven para poder acostumbrarse a cargar la presión y la voluntad de toda una hinchada que desea volver al mundial. Que alguien de 21 años pueda conseguir eso es algo realmente sorprendente, al menos para el fútbol boliviano. Pero no fue el único. Moisés Paniagua, el extremo izquierdo de Bolivia, con apenas 18 años, salió de titular en un partido contra Brasil, en el partido más importante de toda la eliminatoria.
Bolivia se la jugó por un ataque joven, mandando también a Enzo Monteiro, delantero centro, el 9. De apenas 21 años, jugando en la Liga de Letonia, le dieron la responsabilidad de reemplazar, de tomar el lugar que en el pasado tenía Marcelo Martins. Un ataque joven para ganarle a Brasil, pero no son los únicos, hay más futbolistas jóvenes en esta plantilla. Ervin Vaca, que también era titular, apenas tiene 21 años. Robson Mateos, un chico también del Bolívar de La Paz, boliviano-brasileño, 23 años. Y en la defensa encuentras jugadores como Diego Arroyo, futbolista del Shakhtar Donetsk, de apenas 20 años de edad. El capitán es Luis Jaquín, que tampoco es viejo, solo tiene 27. El único gran referente de la era pasada que continúa hasta el día de hoy es el arquero Carlos Lampe, el arquero histórico de Bolivia cuando juegan en la altura. Lampe estuvo presente en los peores momentos de la selección, compartió con la generación de Martins y Chumacero, estuvo en las Copas América, en las eliminatorias, en cada noche oscura que tuvo que pasar la selección boliviana, y aún así se mantuvo ahí, profesional, siempre esperando por su turno para poder jugar. Ahora con 38 años es el más experimentado del equipo, y solo es uno. En toda la convocatoria boliviana hay que esforzarse para encontrar jugadores que sean mayores, y todo esto tiene nombre y apellido, el otro factor clave de la clasificación: Oscar Villegas, el entrenador. El caso de Villegas es un caso de estudio, ya que él no estaba tanteado como DT de Bolivia cuando empezó la eliminatoria. Es un entrenador con experiencia en la Liga Boliviana, experiencia trabajando con la federación, pero nunca se le vio como una opción clara para ser el entrenador de todo el país. Llegó a dirigir a la selección casi que por emergencia. Las antiguas etapas con otros entrenadores habían salido mal y Bolivia necesitaba un cambio drástico. La diferencia entre Bolivia y otras selecciones como Chile o Perú fue que Bolivia se dio cuenta del error cuando todavía tenía tiempo y cambiaron las cosas cuando aún habían chances de clasificar al repechaje. Oscar Villegas no tenía nada que perder como entrenador. La selección boliviana tampoco, porque los hinchas, bien que mal, están acostumbrados a no competir por ir al mundial. Así que tenía la vía libre para hacer el recambio que la selección necesitaba y lo hizo de una, sin anestesia, sin esperar. A la primera oportunidad que tuvo, cambió la selección completa, confiando en muchísimos jugadores del Bolívar de La Paz, en otros que venían de equipos extranjeros que no eran tan tomados en cuenta, e incluso fue muy partícipe de esta nueva tendencia de querer naturalizar jugadores con raíces bolivianas o traer a chicos que estaban en ligas un tanto perdidas de Europa. Una tendencia que también se ha repetido en otras selecciones, aunque a menor escala. En Bolivia lo hicieron. En la última convocatoria tuvieron a Lucas Macazaga, un lateral derecho boliviano-español que juega en las reservas del Leganés. Oscar López, otro boliviano-español que trajeron de la reserva del Mallorca, también está convocado. Llamaron a Marcelo Torres, que se estaba formando en las canteras del Santos de Brasil, apenas 19 años, defensa central. Y Efraín Morales desde Montreal, en la MLS, un jugador boliviano-estadounidense que antes ni siquiera lo miraban, pero ni de reojo. O sea, sí hubo un cambio desde la manera de manejar a la selección boliviana. Pero quiero preguntarte, ¿tú crees que sabes mucho de fútbol? Porque hay un lugar donde puedes poner a prueba tus conocimientos, qué tanto sabes analizar el fútbol para saber pronosticar los resultados. Donde con el código Alex del canal puedes acceder a beneficios exclusivos como transmisiones en vivo de partidos y mucho más. Todo esto solo para los reales conocedores en nuestro Linktree oficial. Pero no todo se puede reducir tampoco a que solamente apostaron por los jóvenes y ya está, y con eso ya tienes la receta ganadora. Tienes que apostar por los jóvenes cuando es necesario, pero también les tienes que dar la responsabilidad, hacerlos sentir importantes, no solo convocarlos porque sí, para cumplir. Lo cual es un error que suelen cometer las selecciones sudamericanas. Oscar Villegas entendió esto, dándole a Bolivia también una manera de jugar muy clásica, regresando, por así decirlo, a las raíces del fútbol boliviano, siendo dominantes de local y aguantando los resultados de visita, con lo cual Bolivia, por primera vez en muchísimo tiempo, consiguió su primera victoria de visitante contra Chile, una victoria que les ha asegurado la clasificación al repechaje. Y tengan por seguro que incluso teniendo altura, yéndose a jugar a El Alto, a casi 4.000 metros, o con los cupos actuales, nada de eso habría sido posible si no hacían el recambio generacional. Una medida un poco drástica porque muchos jugadores se quedaron afuera de la selección, pero a veces necesaria.
porque si Bolivia seguía en la misma apostando por entrenadores que no entienden el estilo de juego boliviano o que no comprenden las necesidades de su selección, se iban a quedar en los últimos puestos otra vez, y ese es el error que Bolivia siempre cometía. Intentaban ir en contra de lo que son, de lo que les funciona, probar estilos nuevos, diferentes, experimentos raros, cuando siempre tuvieron que hacer aquello para lo que fueron buenos. Ahora la gran duda es si lo podrán repetir en una eliminatoria de repechajes o en el Mundial, porque ahí ya no estará el factor de la altura. Como les dije al inicio del video, la altura, casi 4.000 metros, y que ahora hay 7 cupos, ayudaron a Bolivia para poder conseguir esos resultados. Así que el siguiente paso en su evolución como equipo es no ser dependientes de esa altura. Y creo que tienen el talento futbolístico para hacerlo. Tienen varios jugadores jóvenes que han sabido hacer buenos partidos de visitante. Partidos que al final han podido perder, pero donde sí se ve un aire nuevo en su selección. Futbolistas más comprometidos, con ganas de ganar y de demostrarle a los hinchas que pueden hacer historia, clasificando un mundial 32 años después. El tema de los cupos sí me parece que es insalvable. Claramente con la mayor cantidad de cupos hay más chances de clasificar, y si fuera como la eliminatoria anterior, Bolivia no habría ido al repechaje, pero eso tampoco es culpa de Bolivia. Además, no solo los bolivianos tuvieron esa ventaja, la tuvimos todos. Ellos la supieron aprovechar. Chile, Perú y Venezuela no supieron hacerlo. Bolivia consiguió los puntos que tenía que conseguir. Son un proyecto que se puede copiar, no en su totalidad, ya que no todos los países tienen la altura de los 4.000 metros, pero sí se puede copiar lo bueno que hicieron en cuanto a su recambio. Y eso va directo con la manera de pensar. Tenemos que acostumbrarnos a que los jóvenes se merecen una oportunidad y que no tienen que ser llevados de a poquitos, con mucho cuidado, solo porque tienen 21 años. Jugadores de 18, 19, 20 ya son perfectamente capaces y tienen que estar totalmente formados para cargar con el peso de defender los colores de un país.